Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 85 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Podemos ver que en la armadura tenemos dos sostenidos, Fa y Do. Podría ser Re mayor o Si menor. Vemos que el primer acorde es un Re menor y si nos vamos al primer calderón vemos que hace un La mayor. Vemos que hacia el segundo compás, bueno, hacia el primer compás en realidad, recordamos que el compás de anacrusa no se cuenta, eh, vemos que tenemos un sol sostenido que después se mantiene. Por lo que, dado que este La mayor del calderón está también en posición de octava y le precede un cuarto quinto primero en el bajo, no, le precede un cuarto quinto, eh, y y eso coincide con una cadencia típica, lo vamos a considerar que a partir de aquí se va a la mayor. Pero, ¿por qué no ponerlo desde el principio a la mayor? Porque si nos damos cuenta, empieza en Re mayor, el siguiente que hace es un quinto y después vuelve a hacer un primero. De manera que estos tres primeros acordes se escuchan como Re mayor. Así que ponemos Re mayor aquí. Re mayor. Y tendríamos tónica, dominante en primera inversión, tónica, el mi sería nota de paso, el mi aquí abajo en el tenor también sería nota de paso, el do sería nota de paso y caeríamos en un sexto, si re fa, que sería un sexto el re mayor, y lo cogeríamos como segundo en la mayor. Cogeríamos como segundo en la mayor. Después, si tenemos en cuenta el sol sostenido, se formaría un acorde de sol sostenido si re, que sería, como ya sabemos, una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de la mayor, que después va a un sexto. Y después de ese sexto tenemos un re, la, fa, si, es decir, un si, re, fa, la, que sería un segundo con séptima función de su dominante, que va a un quinto y que va a una tónica. Después, en el siguiente calderón, podemos ver que de nuevo está haciendo una tónica de la mayor. Pero sin embargo, justo después del calderón nos vuelve a aparecer el sol B4 y si nos damos cuenta todo parece volver a girar en torno a Re. Es decir, Re, Sol sería subdominante, después tendríamos un Fa, en realidad un Mi, Do, Sol, que sería Do sostenido, Mi, Sol, que cadenciaría a Re, que es en lo que cae. Después de ese Re, que sería tónica, nos iríamos a una dominante y después entraríamos de nuevo en un Si, Re, Fa, La con el Sol sostenido de nuevo, que hace resolución indirecta entre la voz de la sensible, entre la voz de contralto y soprano, pero tendríamos en el bajo otra vez un cuarto quinto primero. De manera que va a pasar exactamente lo mismo. La primera parte está en el Re mayor y la segunda está en La mayor. Por lo tanto, cogeríamos la tónica del calderón como dominante, la cogeríamos como dominante, estaríamos en Re mayor de nuevo, voy a pintarlo un poco mejor. Estaríamos en Re mayor de nuevo. Y después tendríamos una tónica, una subdominante, una tónica en primera inversión, de nuevo, perdón, una tónica no, es un fa, hemos dicho que era un, vale, sí, eh, una dominante con séptima, es decir, el fa sería apoyatura
sería apoyatura y sería do, mi, sol, que sería un séptimo grado, es decir, una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que va hacia una tónica, como debe de ser, y entonces aquí es donde aparece otra vez de nuevo el sol sostenido. Con lo cual, cogemos esta tónica de nuevo como subdominante en la mayor. Antes entraba por un sexto, ahora entra por una subdominante en primera inversión. Después tendríamos un sol sostenido si re fa con el fa sostenido, por lo tanto dominante con novena pero sin rebajar, es decir, séptima de sensible, que está en estado fundamental. Y después nos iríamos a tónica, ya en la mayor. Y después de esta tónica tendríamos la cadencia propiamente dicha, que sería si re fa la, es decir, de nuevo su dominante segundo con séptima en primera inversión, que va a una dominante a la que le aparece la séptima, una dominante que tiene una apoyatura en el... se formaría un tercer grado ahí si lo quisiéramos ver así, el do mi sol sostenido, pero sería en realidad una apoyatura. Si este do sostenido se mantuviese y no tuviese el si de paso, diríamos que es un tercero con función de dominante, lo que se conoce como dominante con apoyatura, dominante con sombrero, y quedaríamos en una tónica. Después, lógicamente, lo que se escucha en el siguiente calderón sería un re en posición de octava con un la blanca que le precede, que es, se forma un acorde de séptima de dominante, la do sostenido mi sol, que claramente es una dominante tónica. Por lo tanto quiere decir que volvemos a re mayor, y más si tenemos en cuenta que ya no está el sol sostenido, a pesar de que el sol aparece, ya no está el sol sostenido. Por lo tanto diremos que a partir de este calderón volvemos a re mayor de nuevo. De manera que ya podemos ver más o menos la intención de lo que está haciendo en este coral. Está jugando con la primera parte de la frase en una tonalidad y la segunda en la tonalidad de la dominante. De manera que cogeríamos esta tónica como dominante, tendríamos una tónica aquí, y después en el sistema de abajo, en el compás número 5, tendríamos una subdominante que va a una tónica en primera inversión, que va a un mi sol si re, el do sería una bordadura, mi sol si re, que sería un segundo con séptima, que estaría en estado fundamental. Iríamos a una tónica también en estado fundamental, y aquí tendríamos una dominante con una apoyatura de la cuarta retrasando la tercera, una apoyatura de la cuarta retrasando la tercera, caeríamos en dominante tal cual, y le aparecería la séptima y caeríamos en tónica. Estos dos compases que hay aquí después del silencio este de negra estructural, que es la parte que le falta al compás, la que no entra en la repetición, porque cuando repite esa negra sería la anacrusa. Podemos ver que como no tenemos ninguna alteración ni nada, esto seguiría sonando en re mayor, por lo tanto tendríamos un la do mi sol, perdón, la do mi la, que sería dominante en primera inversión. Vemos que cae a la tónica. Después tendríamos un la do sostenido mi la, es decir, lo mismo pero ahora en estado fundamental, que cae también a la tónica. Y después tendríamos, si nos vamos al siguiente calderón, podemos ver que sigue estando en re mayor en posición de octava. Hay alguna alteración, pero es momentánea, este re sostenido, pero después vuelve a ser natural, y de hecho aparece, bueno, es que es la tónica de la tonalidad, entonces aparece regularmente. De manera que consideramos que esto sigue en re mayor. Por lo tanto, aquí tenemos un mi sol si re, la quinta no está pero se sobreentiende, que sería un segundo con séptima. También lo podríamos ver como un do sostenido mi sol, pero
eh, sería en esta corchea, es decir, aquí sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, con lo cual hace ese efecto de cadencia hacia la tónica, que es lo que tenemos después en primera inversión. Después tendríamos una dominante, el sol sería nota de paso, y tendríamos una dominante de estado fundamental. Se forma la séptima en el bajo, que se convierte en un retardo y va a una tónica. Esto sería un retardo. Se convierte en una tónica en primera inversión. No se convierte, se modifica el acorde hacia ahora. Después tendríamos una subdominante sol si re en primera inversión. Subdominante. Después tendríamos una tónica con un retardo en el contralto. Después tendríamos una dominante de nuevo en estado fundamental, que después aparece con un sol, que sería una apoyatura en el bajo. Se convierte en fa sostenido la, re sostenido fa, que es un séptimo de mi menor, que es a lo que va después, y que en re mayor es el segundo. Por lo tanto sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, porque tenemos la tercera en el bajo, pero del segundo, que es una tonicalización momentánea del segundo grado, que es al que va. Y tendríamos después un mi sol si, de nuevo con el do sostenido de paso, que como es forma el séptimo de caballería, es decir, no, como forma el séptimo grado, o sea, una dominante con séptima, do mi sol sin fundamental en primera inversión, pero que esta vez, en vez de ir a un re fa la, va a un si re fa, que sería un sexto. Y después tendríamos un sol si re con el mi arriba, es decir, un mi sol si re, que sería un segundo con séptima en función de su dominante, que estaría en primera inversión, como es habitual, y caeríamos en un la do mi sol, que sería una dominante a la que le aparece la séptima en el tenor, cruzándose con el bajo, cuidado. Por eso estamos en tercera inversión, porque aunque esté en la voz del tenor, se cruza con el bajo, por lo tanto está sonando más grave. Y caeríamos en tónica en el calderón. Y después tenemos hacia el final del coral, vemos que estamos otra vez en re mayor en posición de octava. Tenemos un sol la re, que sería cuarto, quinto, primero, arriba con el mi, es decir, mi sol si re. La do mi, con le aparece el sol y el re, es decir, una cadencia típica. Segundo, quinto, primero. Segundo con séptima, quinto con séptima y primero. Y lo único que tenemos raro aquí es el sol sostenido y el la sostenido este, que podríamos verlo como que hace una breve tonicalización a si menor. De manera que cogeríamos esta, porque también si nos damos cuenta hace fa, sol, la, si. Después también empieza aquí en el soprano re, do, si, va hacia el si también. Lo único que el acorde que se forma realmente es sol, si, re, pero eso es porque hace una cadencia rota. Entonces esto lo podríamos poner como que la tónica la toma como tercero. La tónica la toma como tercero. Estaríamos en si menor. Y después tendríamos, por supuesto, una tónica, que después con el sol si re se formaría una dominante con séptima del séptimo grado, pero que en este caso es una nota de paso, producto para que no tenga la sensible, para que no haya una segunda aumentada. Y fa la sostenido, fa, do, mi, mi natural, que sería la dominante con séptima, que la séptima aparece en el contralto de la segunda corchea, que va a una tónica, como decíamos, que en realidad es un sexto con función de tónica. ¿Y por qué decimos que es un sexto con función de tónica? Porque la sensible va hacia a la fundamental, hacia la tónica, va hacia el si, el mi resuelve como debería resolver la séptima, es decir, bajando por grado conjunto. La quinta baja también a la fundamental, y la única nota que no tenemos, que no es no forma parte del si, sería el sol, que debería haberse quedado quieto en un fa sostenido. Por lo tanto, como casi todas las voces resuelven como deberían, esto al oído sigue sonando como una tónica, que es lo que se llama una cadencia rota.
Por lo tanto, después de esto, entraríamos ya en re mayor de nuevo, porque ya hacia el final está todo en re mayor. Entraríamos en re mayor otra vez, tomando ese sexto de si menor como subdominante, que va hacia una la do fa la, que sería un tercero en primera inversión, la do, la do fa, que después va a una subdominante, sol si re, que podríamos decir que tiene séptima, porque la tiene. Estaría en primera inversión, sol si re fa, que después resuelve en un do mi sol, que sería un séptimo en estado fundamental, un séptimo sin fundamental, o sea, quiere decir una dominante con séptima sin fundamental, que va a una tónica que tiene una apoyatura en el mi. Después tendríamos ya la cadencia, que sería subdominante, segundo con séptima, que va a una dominante a la que le aparece la séptima en el tenor y caemos en una tónica. Si vemos el plan tonal, bueno, las notas de adorno ya lo he dicho en algún vídeo de lo último, que ya no les estoy prestando tanta atención porque como están todos los vídeos ahí antiguos, yo creo que las notas de adorno las voy diciendo y se quedan claras. Cuando hay alguna interesante, pues la voy diciendo. Por ejemplo, mira, este do sostenido en realidad sería una anticipación a la que se le ha añadido una bordadura. Es decir, la anticipación sería el do y el si sería una bordadura de la anticipación, ¿vale? Pero en general no le estoy prestando demasiada atención porque ya no... Porque creo que ya hay vídeos suficientes para entender lo que son las notas de adorno. Vamos a ver el plan tonal. Estaríamos en re mayor, que es tonalidad principal. En las dos primeras frases estaríamos jugando con la primera parte de la frase en tónica y la segunda en la tonalidad de dominante. En la tercera frase está en re mayor totalmente. Cuarto y quinto calderón y sexto estaríamos en re mayor. En el último hace la primera mitad en si menor, que sería el relativo menor de re mayor, y vuelve a re mayor. Y con esto terminamos este análisis. Espero que te haya servido, que hayas aprendido mucho. No dejes de suscribirte, no dejes de poner un comentario si hay algo que no entiendes. Compártelo con alguien a quien creas que le puede venir bien y nos vemos en el próximo vídeo.